Hola, cordial saludo, soy Marlon Martínez, bienvenido a este nuevo video análisis premercado semanal, en este caso para la semana que está iniciando hoy 25 de agosto, hoy domingo 25 de agosto, semana de trading que irá hasta el viernes 30 de agosto. Tendremos vela de cierre de mes este mes. Agosto estará cerrando este viernes, tenemos una vela de cierre de mes ese viernes, vamos a estar muy atentos cómo cierran todas esas velas en los pares que observamos. Empecemos con el dólar index. El dólar index, en el video de la semana pasada hablábamos de lo importante de esta zona de aquí, y mencionaba que iba a poder ser una zona de posible resistencia, ¿okay? En efecto, el precio llegó allí y toda la semana estuvo pausado, toda la semana pasada estuvo pausado. Si nos vamos a 4 horas, ahí se ve esa pausa en 4 horas en esa zona de resistencia. El precio al final de la semana intenta subir un poco, pareciera esto un aptros, un falso rompimiento. Pareciera esto una distribución tipo Wyckoff, donde aquí al final sucede un aptros y luego ya unas potentes velas que niegan ese falso rompimiento. En diario se ve entonces una vela del día viernes que niega con muchísima fuerza toda una serie de velas que venían haciendo este movimiento al alza. Lo que de repente podemos estar esperando, nuestra hipótesis en tradingconprecios-y-volumen.com, es que ya definitivamente los vendedores están defendiendo esta zona. Acá podemos ver directrices que se rompían. Podemos trazar otra por acá, interna. Puedo trazar otra por acá. Pareciera entonces que el precio empieza a rechazar esta zona de aquí, ¿no? En 4 horas se ve un valle muy interesante, aunque aquí todavía hay soporte. Podemos esperar de repente algunos retrocesos para seguir cayendo, o de repente el dólar puede que no tenga fuerza y caiga desde allí. De hecho, el precio aperturó con un gap hoy en la sesión, hace un par de horas que aperturó la sesión y abrió con un gap. Lo que se me ocurre es que podamos tener retrocesos para seguir cayendo, ¿okay? En el dólar. Ya el dólar en su contexto macro está mostrando entonces debilidad, que es lo que veníamos anunciando ya hace algunos días. Veamos cómo están otros pares y están acompañando esta idea, los pares que cruzan con el dólar. Empecemos por el euro. El euro viene haciendo una estructura bastante interesante que acompaña esa idea de debilidad en el dólar. Fíjense lo que hacía acá, una tendencia bajista, directriz que actuaba de resistencia, se rompe con este impulso, directriz que ahorita actúa de soporte. Desde marcos más pequeños veníamos observando cosas interesantes. Se observaba la semana pasada un volumen climático en esta vela, fíjense, miren el volumen climático acá. Luego el precio se lateraliza. Después de esta lateralización genera una zona de cobertura acá, donde hay stops, donde hay sensación de que si se rompen estos pisos el precio puede caer. Entonces estas zonas de cobertura son susceptibles de manipulación, concepto que enseñamos en la academia en tradingconprecios-y-volumen.com, a detectar estas zonas y detectar movimientos como este, que puede ser un proceso de acumulación tipo Wyckoff, donde sucede un volumen de parada, un rango de acumulación, un spring. Esto vendría siendo un spring y este ya vendría siendo el salto que ya es el movimiento decisivo, cuando ya termina todo el movimiento de manipulación, la puesta de inventarios en compras y la ruptura de todo este rango, ¿okay? De repente pueden suceder algunos retrocesos a esta zona, retrocesos al rango, para
seguir moviendo los precios al alza en el euro dólar. Ya la estructura se empieza a mostrar bastante alcista después de todo esto que vemos acá, esta ruptura, el regreso, esta acumulación con este falso rompimiento y sobre todo este gran movimiento que hizo cerrando la semana pasada. No se descartan retrocesos para seguir moviéndose al alza el euro dólar. La libra dólar inició antes que el euro esos movimientos al alza. Ya veníamos viendo acá también una estructura que se rompía. Veíamos acá una estructura interesante que se rompía. Se rompe, luego actúa de soporte esta directriz, pero también actúa de soporte, vamos a hacer un poquito de zona aquí, actúa de soporte esta zona de volumen. Fíjense en esta línea amarilla, este punto de control, cómo actúa de bien de soporte y hace que reaccione muy rápidamente esta vela, de hecho muy bonita pímbara allí, reacciona justamente en el punto de control y también en la directriz. Aquí se ve muy bien la acción del precio y también el análisis de volumen, conceptos que son los pilares de nuestra academia. Rotura de directriz bajista, precio que sale de la zona, hace un retesteo a la zona de volumen, ¿okay? Y luego el precio se impulsa al alza. Ahora se está encontrando con una media móvil de 200 periodos en 4 horas, no se descartan retrocesos para seguir moviéndose al alza. El australiano y el neozelandés son los dos pares que definitivamente todavía no acompañan esa posible debilidad del dólar. Sin embargo, si se fijan en esta estructura desde aquí, desde esta zona, se empezó a lateralizar. Eso en cierta forma también indicaría algo de debilidad en el dólar, porque el precio se ha sostenido en esta zona, ¿okay? Se ha sostenido, no ha seguido cayendo. Entonces, en cierta forma, esta lateralización pudiese considerarse como que también el dólar se ha debilitado respecto del australiano, al punto que no ha podido este par seguir cayendo. Vamos a ver qué pasa en este mínimo. Aquí el precio está encontrando soporte en este mínimo y pudiese ser la zona desde la cual arranque con mayor decisión. Esperemos a ver qué sucede, pero pues la estructura ya no es esta misma bajista, ya se ve claramente aquí una lateralización. También pudiese suceder entonces un movimiento al alza en el australiano dólar, lo cual acompañaría la idea de posible debilidad en el dólar para los próximos días. El neozelandés no es muy claro, también lo mencionábamos la semana pasada, se veía muy bajista, continuaba cayendo. Sin embargo, en el cierre de la semana pasada se presentan dos velas muy interesantes. Estas dos velas, una con un volumen climático altísimo, que es esta, volumen climático muy interesante, aquí se puede observar. Sin embargo, el precio hoy apertura con un gap. Ese gap puede ser un gap totalmente manipulativo para buscar liquidez por debajo de estos mínimos, y de repente causar luego un proceso de giro tipo Wyckoff, donde se obtiene liquidez acá, son ventas que se posicionan acá, las compras absorben esas ventas, se toma esa liquidez y pudiese eso indicar quizás un movimiento al alza. Vamos a ver qué pasa, todavía no es muy claro. El australiano y el neozelandés, algo de lateralización al final de la semana, pero pues no tienen todavía la claridad que tienen, por ejemplo, el euro y la libra. Veamos los pares que cruzan de forma contraria con el dólar. Estos están muy claros. Esta caída acompaña esa debilidad del dólar. Fíjense cómo cayó de fuerte el dólar franco, cerrando la semana pasada una clara. Incluso en el video de la semana pasada hablábamos de la idea de que este par pudiese acercarse hasta esta zona. En el video del domingo pasado hablábamos les señalaba esta zona y en efecto hasta allá se acercó y de hecho hizo una ruptura, un falso rompimiento que fue muy rápidamente negado, y miren esta potente vela
roja el día viernes totalmente envolvente de varias velas diarias. No se descartan retrocesos, pero retrocesos que se pueden vender. El movimiento todavía es bajista en tendencias macro. El canadiense pareciera estar haciendo un gran trabajo de distribución. Todavía no se logra impulsar con decisión a la baja. Uno puede encontrar algunas directrices por aquí que se están rompiendo. Todavía no es muy clara la estructura, pero pareciera estarse defendiéndose esta zona de máximos acá. Esta zona pareciera estarse defendiendo porque se ha rechazado una y otra vez, y el viernes se rechazó con una potente vela roja que envuelve varias velas que estaban causando este movimiento, buscando de nuevo esos máximos. La hipótesis nuestra es bajista, lo cual pues también acompañaría una debilidad la idea de la debilidad en el dólar. Aquí también hay una pequeña directriz que podemos trazar, se rompe, y esa directriz que estaba actuando de soporte para estos mínimos ahora está actuando de resistencia, hipótesis bajista también para el USCAR. El yen también realiza una caída muy interesante. Observemos 4 horas. De hecho, la semana pasada hacíamos una venta en este par, una venta que salió bien. Por aquí hacemos la venta. Fíjense la ruptura que sucedía acá. Se rompe y el precio se estanca ahí en esta zona de resistencia. El precio se estanca en esta zona y desde ahí cae con fuerza. Hoy apertura con gap, está demasiado débil el yen, muy muy débil. Fíjense que el gap incluso lo posiciona ya por debajo de estos mínimos. Entonces la fuerza vendedora de verdad que está aquí muy muy clara en este par. No se descartan retrocesos, algunos intentos de la demanda de recuperarse, sobre todo en esta zona de cobertura. Pero aquí pueden haber compradores reaccionando, puede haber algo de reacción de la demanda para seguir cayendo. Un par que acompaña muchísimo la idea de posible debilidad entonces también en el dólar. Bien, entonces continuamos con esa hipótesis de dólar debilitándose. Así que nuestro sesgo es un sesgo de compras en pares XXUSD, como estos pares, euro, libra, australiano y neozelandés. Todavía no muy claros el australiano y el neozelandés, pero en general el sesgo para todos ellos, cada cual tiene su timing, cada cual nos dará los patrones en el momento más oportuno, pero el sesgo es alcista para ellos, y sesgo bajista en los pares USDXX. ¿Okay? Bien, eso es todo por hoy. Con eso termino este video análisis premercado para esta semana. Está arrancando hoy 25 de agosto. Una excelente semana de trading para todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.